Estamos en plena reactivación económica y el gobierno viene poco a poco autorizando a distintos sectores para que vuelvan a sus labores, pero los bancos nunca pararon. Por eso, en El Espectador Pregunta, indagamos cómo es que un banco decide si me presta plata o no, qué pasa si no pagamos los créditos que nos dieron y, al final, ¿de quién es toda esa plata que hay en los bancos del país? ¿De quién es la plata que hay en los bancos? Los recursos que se encuentran en las entidades financieras corresponden en un 86% a los recursos que captan del público, es decir, de los ahorradores que depositan en los bancos sus ingresos con la expectativa de que sean custodiados de una manera responsable y que además se les genere una rentabilidad en productos de ahorro como por ejemplo los CDTs. El 14% restante corresponde a los aportes que hacen los accionistas, que en Colombia tenemos un poco más de 150.000 accionistas en las entidades financieras. Estas personas lo que hacen es que compran las acciones a través del mercado de valores, y estos recursos son los que sirven para, a través de la función de intermediación financiera que tienen los bancos, poder prestar y colocar a quienes lo necesiten, ya sean empresas o personas naturales, para que puedan desarrollar sus diferentes proyectos. ¿Cómo hace el banco para saber si me presta o no? Para acceder a un crédito, las entidades financieras hacen algo que se conoce como el análisis de riesgo. Y esto básicamente se evalúa de manera individual si la persona tiene la capacidad o no de poder cubrir esa obligación que está buscando adquirir. El estudio tiene varias variables que se evalúan. Por ejemplo, el historial de crédito de la persona, si tiene buenos hábitos financieros. Estas consultas se hacen a través de las centrales de información que conocemos comúnmente como CIFIN TransUnion o Data Crédito Experian, donde reposa información tanto positiva como negativa de los hábitos de pago de estas personas, que es información que además se va alimentando no solamente de crédito, sino de, por ejemplo, el pago de los servicios públicos, el pago de la telefonía celular o el cable si se tiene. El otro factor que se evalúa es el nivel de ingresos, si se cuenta o no con el suficiente ingreso para poder cubrir las cuotas que va a demandar el crédito, que normalmente no deberían superar el 30% de esos ingresos, de tal forma que se puedan cubrir las otras necesidades, y en esa medida, pues si esa solvencia y esa facilidad o esa disponibilidad de recursos está, pues obviamente es más factible que se pueda aprobar el crédito. Lo otro es si se cuenta o no con una estabilidad financiera, una estabilidad laboral, lo cual también es un factor que se evalúa y que permite determinar si esa persona está en capacidad o no de poder cubrir esa deuda. Esto es muy importante porque recordemos que los recursos que se prestan y que se canalizan a través de los bancos para el otorgamiento de créditos son recursos que se captan de los ahorradores. En la medida en que se pueda hacer este análisis de riesgo de una manera acuciosa y responsable, pues se salvaguarda los recursos y se le puede cumplir a los ahorradores en el momento que lo necesiten, y la disponibilidad pues siempre va a estar ahí para ellos. ¿Por qué el banco me niega un préstamo o no me da una tarjeta de crédito? Los bancos niegan un crédito cuando, después del análisis de riesgo que se hace a la persona que está solicitando ese crédito, el resultado da que esa persona no tiene la capacidad suficiente de pago para poder cubrir su deuda. En ese sentido, es importante, y siempre como parte de esa revisión que se hace, pues el historial de crédito mantenerlo de una manera óptima, de una manera bastante, pues con unos hábitos de pago bastante positivos, y tener un nivel de ingresos suficiente para poder cubrir esa deuda que se está buscando adquirir. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Los cupos se dan de acuerdo al nivel de ingreso de las personas. Entonces, si se tienen ingresos bajos, los cupos usualmente son bajos, y lo contrario pasa con los ingresos altos. ¿Qué pasa si el banco me presta y yo no pago? ¿Quién pierde? Si una persona no paga su deuda, el principal perdedor es esa persona. ¿Por qué? Porque ese impago y esa moratoria le genera un reporte negativo en las centrales de riesgo, lo cual le va a dificultar la posibilidad de acceder a créditos en el futuro, no solamente en el sistema financiero, en los bancos, sino también en otro tipo de servicios que seguramente va a necesitar, como por ejemplo telefonía celular o comercio. Si saca, por ejemplo, un electrodoméstico a crédito, pues ahí va a tener también dificultades por cuenta de ese reporte que se está haciendo.
Por otro lado, las entidades lo que hacen es que cada vez que le prestan a una persona, a un cliente, de acuerdo al nivel de riesgo, provisionan, pues, es decir, reservan una porción de la plata de ese crédito para poderle cubrir a su ahorrador o para prever que ese ahorro no se vaya a pagar, y de esa forma se le puede cubrir el recurso que a sus ahorradores se les ha prometido pues tener en custodia, y pues además otorgarles esas rentabilidades por cuenta de sus productos de ahorro. Entonces, en ese sentido, en realidad el principal perdedor es el deudor. Obviamente el banco pierde, se castiga a su balance, pero garantizándole siempre al ahorrador la posibilidad de tener sus recursos siempre disponibles. Pero bueno, si tienen ganancias billonarias, entonces ahora van a ganar menos. ¿Los dueños más ricos son los que terminan perdiendo? Las ganancias o utilidades de los bancos, no todas van a ser repartidas o se distribuyen entre los accionistas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, el año pasado, el año 2019, el 64% del 100% de las utilidades se capitalizaron en las entidades. Eso se hace además por normativa. Eso lo que permite es que las entidades tengan más solidez, más solvencia, es decir, que puedan tener la posibilidad de tener más recursos para prestar y para cubrirle además a sus ahorradores. Y en esa medida, en los últimos años, ese nivel de capitalización estaba por encima del 50% de las utilidades. Es decir, que el hecho de que se generen utilidades termina siendo muy positivo porque genera una solidez y le da una estabilidad al sistema financiero que se requiere precisamente en épocas como las que estamos viviendo de emergencia, donde la necesidad de liquidez es bastante importante, y esa solvencia y solidez que los bancos han venido teniendo a lo largo de estos años por cuenta de sus buenos resultados financieros, pues han permitido responder de la forma como se está haciendo. Entonces, si no se pagan los créditos, si no hay ese flujo de entrada, pues se desnaturaliza completamente la intermediación, porque no va a ser suficiente el recurso o el capital para poderle cubrir a los ahorradores. En esa medida es importante que los créditos se sigan pagando, que las personas tengan la posibilidad de reestructurar sus deudas si tienen alguna dificultad económica, pero que se mantenga una cultura de pago para que el sistema pueda funcionar y para que se siga habilitando la posibilidad de prestar plata y habilitar créditos para que la economía se pueda mover.